En las calles sinuosas de Guanajuato, aún hoy los ancianos bajan la voz cuando hablan de la antigua escuela de señoritas de la calle Real. Dicen que en las noches de lluvia, cuando el viento golpea las ventanas de hierro forjado, se pueden escuchar los ecos de lecciones que jamás debieron enseñarse. Lo que comenzó como la institución educativa más prestigiosa del Estado, se convirtió en 1845 en el escenario de desapariciones que las autoridades prefirieron enterrar junto con sus secretos más oscuros. Pero hay verdades que el tiempo no puede borrar y testimonios que sobreviven en cartas amarillentas y confesiones susurradas en lechos de muerte. Pero antes de adentrarnos en los pasillos silenciosos de esta escuela, necesito pedirte algo importante. Si te gustan las historias que te ponen la piel de gallina y te mantienen despierto por las noches, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Dale like a este video si ya sientes los escalofríos y por favor, cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país nos estás escuchando. Me fascina saber que nuestras historias llegan a oyentes valientes de todo el mundo hispano. Ahora sí, permíteme llevarte de regreso al año 1845, cuando Guanajuato era una próspera ciudad minera que guardaba secretos más terribles de lo que sus habitantes jamás imaginaron. Guanajuato en 1845 respiraba el aire de un México independiente, pero aún marcado por las tradiciones coloniales más rígidas. La ciudad, construida sobre cientos la riqueza de las minas de plata, se alzaba orgullosa con sus casonas de cantera rosa y sus iglesias barrocas que dominaban el horizonte. En el centro de la ciudad, donde las familias más pudientes concentraban su poder económico y social, se erigía la Escuela de Señoritas de la Calle Real, una institución que había abierto sus puertas apenas 5 años antes. La escuela ocupaba una majestuosa casona de 2 plantas, construida originalmente para albergar a una familia adinerada de comerciantes españoles. Sus muros de piedra de casi 1 metro de espesor guardaban frescos patios interiores rodeados de arcadas donde las fuentes de cantera susurraban constantemente, creando una melodía que se volvería inquietantemente familiar para quienes estudiaron entre esos muros. Los salones, decorados con pesados cortinajes de terciopelo Borgoña y mobiliario tallado en maderas preciosas, respiraban solemnidad y distinción. Pero lo que realmente convertía a la escuela en el orgullo de la sociedad de Innocent, Guanajuato, era su directora, doña Remedios Salazar, una mujer de 43 años, cuya reputación había llegado desde la capital. Hija de un funcionario real y educada en los conventos más selectos de la Ciudad de México, doña Remedios había revolucionado la educación femenina con métodos pedagógicos que prometían formar señoritas de sociedad perfectas en virtud y conocimiento. Alta, de porte aristocrático y mirada penetrante, doña Remedios vestía siempre de negro riguroso, como si llevara un luto permanente que nadie se atrevía a cuestionar. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño impecable, jamás mostraba un mechón fuera de lugar. Hablaba con voz suave pero firme y tenía la extraña costumbre de sostener la mirada de sus interlocutores por periodos incómodamente largos, como si pudiera leer sus pensamientos más íntimos. La escuela atendía exclusivamente a hijas de familias prominentes de Guanajuato y estados vecinos. Las alumnas, entre 12 y 18 años, vivían bajo el estricto régimen interno que doña Remedios había diseñado personalmente. El día comenzaba a las 5 de la mañana con oraciones en la capilla privada de la escuela, seguidas de un desayuno frugal en el comedor principal. Las clases incluían literatura, francés, piano, bordado, catecismo y lo que doña Remedios llamaba ciencias domésticas avanzadas, una materia misteriosa que solo se impartía a las alumnas más destacadas. Entre las estudiantes más brillantes se encontraba Valentina Altamirano, hija de un inocente, próspero hacendado de la región. A los 17 años, Valentina poseía una inteligencia excepcional que la había convertido en la favorita indiscutible de doña Remedios. Con cabello negro como la obsidiana y ojos verdes que reflejaban una curiosidad insaciable, Valentina había ingresado a la escuela 3 años antes con la promesa de convertirse en la esposa perfecta para algún heredero de la aristocracia regional. También estaba Mercedes Figueroa, una joven de 16 años, cuya familia había hecho fortuna en el comercio de textiles. Mercedes, de complexión delicada y carácter tímido, había encontrado en Valentina a la hermana que nunca tuvo. Ambas compartían habitación en el 2.º piso de la escuela, desde donde podían ver los tejados rojos de la ciudad y las torres de la catedral, que se alzaban majestuosas contra el cielo de Guanajuato. La tercera integrante de este trío inseparable era Catalina Montemayor, hija de un médico prestigioso de la región. A los 15 años, Catalina mostraba ya la misma pasión por el conocimiento que caracterizaba a su padre. Era ella quien hacía las preguntas más incómodas durante las clases, quien cuestionaba las lecturas permitidas y quien secretamente había comenzado a notar ciertas irregularidades en la rutina de la escuela.
El personal de la escuela se completaba con Sor Adela, una monja franciscana que servía como institutriz y profesora de catecismo. A diferencia de doña Remedios, Sor Adela era una mujer mayor, de rostro bondadoso, surcado por arrugas, que hablaban de años de sonrisas y preocupaciones. Había llegado a la escuela recomendada por el obispo local y su presencia debía garantizar la moralidad y el comportamiento cristiano de las estudiantes. También estaba don Aurelio Ibarra, el único profesor masculino de la institución, encargado de las clases de historia y geografía. Hombre de mediana edad y aspecto nervioso, don Aurelio había aceptado el puesto por la generosa paga que ofrecía doña Remedios, aunque desde su llegada parecía vivir en un estado de constante inquietud que las alumnas achacaban a los nervios propios de un solterón. La rutina diaria de la escuela transcurría con la precisión de un reloj. Después del desayuno, las clases matutinas se desarrollaban en silencio sepulcral, interrumpido solo por la voz de los profesores y el rasgueo de las plumas sobre el papel. El almuerzo se servía puntualmente a las 2 de la tarde en el comedor principal, donde las estudiantes comían en silencio mientras doña Remedios leía pasajes edificantes de literatura religiosa. Las tardes se dedicaban a las labores manuales y la música. El sonido del piano se filtraba desde el salón de artes, mezclándose con las oraciones vespertinas que emanaban de la capilla. Pero había algo en la atmósfera de la escuela que comenzaba a inquietar a las estudiantes más perceptivas. Un silencio demasiado profundo, miradas demasiado vigilantes y sobre todo la extraña costumbre de doña Remedios de desaparecer durante horas en las noches, dirigiéndose hacia los sótanos de la escuela con un manojo de llaves que tintineaba como campanas funerarias. La noche del 15 de octubre de 1845 marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre la historia de la escuela de señoritas. Esa tarde un temporal inusualmente violento había azotado Guanajuato, convirtiendo las calles empedradas en ríos de lodo y obligando a cerrar las ventanas de la escuela para protegerse del viento helado que se filtraba por cada rendija. Valentina Altamirano había notado algo extraño durante la cena. Doña Remedios, que habitualmente presidía la mesa principal con su presencia imponente, parecía distraída, casi nerviosa. Sus ojos, normalmente penetrantes y controladores, vagaban constantemente hacia las ventanas que daban al patio interior, como si esperara la llegada de alguien o algo. Había tocado apenas su comida y había interrumpido la lectura vespertina en 3 ocasiones, algo completamente inusual en una mujer conocida por su rigidez en las rutinas. Mercedes, susurró Valentina a su compañera de habitación mientras subían las escaleras de madera hacia el dormitorio. ¿Notaste lo extraña que estaba la directora esta noche? Mercedes asintió apretando su chal de lana contra el pecho. Está actuando diferente desde hace varios días. Ayer la vi salir muy tarde hacia los sótanos y cuando le pregunté si necesitaba ayuda, me miró como si hubiera cometido un pecado mortal. Esa noche el viento ululaba entre las tejas como los lamentos de almas perdidas. Valentina yacía despierta en su cama, escuchando los sonidos nocturnos de la escuela, el crujir de las maderas viejas, el susurro constante de la lluvia contra los cristales y algo más. Pasos lentos y deliberados que provenían del piso inferior, seguidos del inconfundible tintineo de las llaves de doña Remedios. Movida por una curiosidad que después lamentaría, Valentina se deslizó fuera de la cama y se acercó a la ventana que daba al patio interior. Lo que vio la dejó helada hasta los huesos. En el patio, iluminada por la tenue luz de un farol, doña Remedios caminaba lentamente hacia una puerta que Valentina jamás había notado antes. Una entrada pequeña y discreta, ubicada bajo las escaleras exteriores que conducían a las celdas de castigo. Pero doña Remedios no estaba sola. La acompañaba una figura encapuchada, un hombre alto y delgado, que se movía con la sigilo de quien conoce perfectamente su camino. Intercambiaron algunas palabras que el viento se llevó y luego ambos desaparecieron por la puerta secreta, llevándose consigo el farol y sumiendo el patio en una oscuridad absoluta. Valentina permaneció junto a la ventana durante lo que le pareció una eternidad, pero ni doña Remedios ni su misterioso acompañante volvieron a aparecer. Cuando finalmente regresó a la cama, su corazón latía tan fuerte que temía despertar a Mercedes. Decidió que todo había sido producto de su imaginación alterada por la tormenta, pero el sueño no llegó hasta las primeras horas del alba. La mañana siguiente trajo consigo la primera desaparición. Catalina Montemayor no apareció para las oraciones matutinas. Su cama estaba perfectamente arreglada, como si nunca hubiera sido ocupada, y sus pertenencias seguían en su lugar exacto. Cuando Sor Adela preguntó por ella durante el desayuno, doña Remedios respondió con una calma que heló la sangre de las presentes. La señorita Montemayor ha sido enviada de regreso con su familia por motivos de salud. Su padre vino a buscarla durante la madrugada para evitar contagios,
Pero algo en esa explicación no encajaba. Catalina había estado perfectamente bien el día anterior. Había participado activamente en las clases y había cenado con apetito normal. Además, era inconcebible que don Tomás Montemayor, el padre de Catalina, viniera a buscar a su hija en medio de una tormenta sin avisar previamente, y mucho menos que se llevara a una presunta enferma bajo la lluvia torrencial. Valentina y Mercedes intercambiaron miradas cargadas de preocupación, pero ninguna se atrevió a cuestionar la versión oficial de los hechos. En la escuela de señoritas, dudar de la palabra de doña Remedios era considerado un acto de rebeldía que se castigaba con severidad. Durante los días siguientes, la atmósfera en la escuela se volvió progresivamente más tensa. Las estudiantes notaron cambios sutiles pero inquietantes en la rutina diaria. Las clases de ciencias domésticas avanzadas fueron suspendidas indefinidamente. Doña Remedios implementó nuevas reglas que prohibían a las alumnas caminar solas por los pasillos después del anochecer y estableció un toque de queda más estricto que confinaba a todas las estudiantes a sus habitaciones una hora antes que anteriormente. Más perturbador aún era el comportamiento de don Aurelio Ibarra. El profesor de historia, que ya de por sí era un hombre nervioso, había comenzado a mostrar signos de un estrés extremo. Sus manos temblaban constantemente. Tenía ojeras profundas y había desarrollado el hábito de interrumpir sus propias clases para caminar hasta la ventana y observar el patio con expresión angustiada. «Señoritas», les había dicho durante una clase de geografía con voz temblorosa, ¿alguna vez han pensado en la importancia de mantener ciertos secretos? Hay conocimientos que pueden ser peligrosos, muy peligrosos para mentes jóvenes e impresionables. La pregunta había caído como un rayo en el silencio del aula. Las alumnas se habían mirado entre sí con confusión, sin entender a qué se refería exactamente su profesor. Pero Valentina había notado algo más: la forma en que don Aurelio había mirado directamente hacia la puerta del aula, como si temiera que alguien estuviera escuchando desde el pasillo. Esa misma noche Valentina decidió hacer algo que cambiaría el curso de todos los eventos posteriores. Esperó hasta estar segura de que Mercedes dormía profundamente y luego se deslizó fuera de la habitación con la intención de explorar los pasillos de la escuela y quizás descubrir qué se ocultaba tras la puerta secreta que había visto en el patio. Los corredores de la escuela de noche parecían un lugar completamente diferente. Las sombras proyectadas por los faroles parecían cobrar vida propia danzando en las paredes como espíritus inquietos. El silencio era tan profundo que Valentina podía escuchar los latidos de su propio corazón. Avanzó descalza pegándose a las paredes para evitar que las tablas del suelo crujieran bajo su peso. Cuando llegó al patio interior, la luna llena iluminaba el espacio con una luz plateada que convertía las fuentes de cantera en figuras espectrales. La puerta que había visto usar a doña Remedios seguía ahí, parcialmente oculta tras una columna de la arcada inferior. Valentina se acercó con el corazón en la garganta y para su sorpresa descubrió que la puerta estaba entreabierta. Un aire frío y húmedo se filtraba desde el interior, cargado de un olor extraño que le recordó vagamente al consultorio del médico de su familia. Una mezcla de hierbas medicinales, alcohol para curar heridas y algo más, algo dulzón y desagradable que no lograba identificar. Valentina empujó suavemente la puerta que se abrió con un chirrido apenas audible. Del otro lado se extendía una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades de la escuela. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de salitre, y desde abajo provenía un resplandor tenue, como el de varias velas encendidas. Pero lo que más la perturbó fue el sonido que llegaba desde las profundidades. Voces humanas hablando en murmullos demasiado bajos para entender las palabras, pero lo suficientemente claras para confirmar que alguien estaba despierto y activo en los sótanos de la escuela a esa hora de la madrugada. Valentina respiró profundo, armándose de valor para descender los escalones de piedra y descubrir de una vez por todas qué secretos guardaba la escuela de señoritas. Pero justo cuando puso el pie en el primer escalón, una mano férrea se cerró sobre su hombro como una garra de hielo. «Señorita Altamirano». La voz de doña Remedios cortó el aire nocturno como una hoja afilada. «¿Qué hace usted fuera de su habitación a estas horas?». Valentina se volvió lentamente, sintiendo como la sangre se helaba en sus venas. La directora estaba de pie tras ella, vestida con el mismo traje negro de siempre, pero había algo diferente en su apariencia. Sus ojos brillaban con una intensidad febril y en sus labios se dibujaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión que destilaba una amenaza silenciosa pero inequívoca. Yo no podía dormir», balbuceó Valentina tratando de controlar el temblor en su voz. «La tormenta me despertó y decidí dar un paseo por el patio para tranquilizarme. Siento mucho haber desobedecido las reglas, doña Remedios».
La sonrisa de la directora se hizo más pronunciada, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. Por supuesto, querida niña. Los temporales pueden alterar los nervios más delicados, pero dígame, ¿no encuentra usted extraño que esta puerta esté abierta? Normalmente permanece cerrada con llave. Valentina tragó saliva, dándose cuenta de que había caído en una trampa. No, no me había fijado en la puerta, doña Remedios. Solo estaba admirando las fuentes bajo la luz de la luna. Naturalmente, murmuró la directora, acercándose un paso más. Las fuentes son hermosas de noche, ¿verdad? Pero debe tener cuidado, señorita. Altamirano. Esta es una escuela antigua con muchos rincones peligrosos. Sería terrible que una de mis estudiantes más brillantes sufriera un accidente por curiosidad excesiva. El mensaje era claro como el cristal. Valentina asintió rápidamente, sintiendo como el miedo le erizaba la piel. Por supuesto, doña Remedios. Regresaré inmediatamente a mi habitación. Excelente decisión, respondió la directora, pero no se apartó del camino. Sin embargo, creo que sería prudente que usted y yo tengamos una conversación más profunda mañana por la tarde. Después de clases, venga a mi despacho. Hay ciertos aspectos de la educación que reciben nuestras alumnas más avanzadas que requieren explicación. Valentina asintió de nuevo y se alejó hacia las escaleras, sintiendo la mirada penetrante de doña Remedios clavada en su espalda como dagas invisibles. Solo cuando llegó a su habitación y cerró la puerta tras ella, se permitió respirar normalmente de nuevo. Mercedes seguía durmiendo ajena al encuentro que acababa de cambiar todo. La mañana siguiente transcurrió con una normalidad aparente, pero Valentina no pudo concentrarse en ninguna de sus clases. Durante el desayuno notó que don Aurelio tenía un rasguño profundo en la mano derecha, como si hubiera tenido que manejar algo filoso o rugoso. Cuando Soradela le preguntó sobre la herida, el profesor murmuró algo sobre haberse cortado mientras organizaba libros en su habitación, pero su explicación sonó forzada y poco convincente. Durante la clase de francés, Valentina se fijó por primera vez en detalles de la escuela que antes había pasado por alto. Las paredes del aula tenían manchas de humedad que formaban patrones extraños, como si el agua se filtrara desde abajo hacia arriba. Varias de las ventanas del primer piso tenían los cristales empañados de forma permanente, como si el aire del interior fuera constantemente más cálido que el exterior, y había un sonido casi imperceptible, un zumbido grave y constante que parecía provenir de las profundidades del edificio. Pero lo más perturbador era la forma en que doña Remedios la observaba constantemente durante cada clase, durante las comidas. Incluso durante las oraciones en la capilla, Valentina podía sentir los ojos de la directora siguiendo cada uno de sus movimientos. Era como si estuviera siendo estudiada, analizada, preparada para algo que aún no comprendía. La tarde llegó con una lentitud torturante. Cuando las clases terminaron y las demás estudiantes se dirigieron a sus actividades vespertinas, Valentina se encaminó hacia el despacho de doña Remedios con el estómago revuelto por la ansiedad. El despacho se ubicaba en el segundo piso, en una esquina del edificio que recibía poca luz natural incluso durante el día. Llamó suavemente a la puerta de madera tallada y escuchó la voz familiar de la directora invitándola a entrar. El despacho era un lugar imponente, decorado con pesados muebles de caoba y estanterías repletas de libros, encuadernados en cuero. Las paredes estaban adornadas con retratos de santos y vírgenes, pero había algo en sus expresiones pintadas que resultaba inquietante, como si sus ojos siguieran a quien se moviera por la habitación. Doña Remedios estaba sentada tras su escritorio escribiendo en un libro de gran tamaño, con una pluma que raspaba el papel con sonidos secos y rítmicos. Sin levantar la vista, le indicó a Valentina que tomara asiento en una silla ubicada frente al escritorio. «Señorita Altamirano», comenzó la directora cerrando finalmente el libro y mirándola directamente. «Usted ha sido una de nuestras estudiantes más destacadas durante estos 3 años. Su inteligencia, su dedicación y su curiosidad la han convertido en candidata ideal para el siguiente nivel de su educación». Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿El siguiente nivel, doña Remedios?» «Por supuesto, querida niña. ¿Acaso creía que la educación que ofrecemos aquí se limitaba a bordar y tocar el piano?» La sonrisa de la directora tenía un matiz que Valentina no había visto antes. Las mentes excepcionales como la suya requieren conocimientos excepcionales, conocimientos que la sociedad común no está preparada para comprender o aceptar. La directora se levantó de su silla y caminó hacia una de las estanterías. Con movimientos precisos, retiró varios libros hasta revelar un compartimento oculto, del cual extrajo un volumen delgado encuadernado en cuero negro. Las páginas se veían amarillentas y frágiles, como si tuvieran siglos de antigüedad. «Dijo doña Remedios colocando el libro sobre el escritorio.
Es un tratado sobre las verdaderas ciencias que una mujer de sociedad debe dominar, no las ciencias domésticas que enseñamos a las alumnas comunes, sino las ciencias que permiten influir en el curso de los acontecimientos. Valentina observó el libro con una mezcla de fascinación y terror. La cubierta no tenía título visible, pero estaba decorada con símbolos, extraños que le recordaron vagamente a los jeroglíficos que había visto en libros de historia sobre Egipto, aunque estos parecían diferentes, más complejos y perturbadores. «Doña Remedios», dijo Valentina con voz apenas audible, «no estoy segura de comprender». «Por supuesto que no comprende», la interrumpió la directora regresando a su asiento. «Aún no, pero comprenderá, querida niña. Comprenderá que el mundo está lleno de fuerzas que van mucho más allá de las enseñanzas simplistas de la Iglesia. Fuerzas que pueden ser dominadas y utilizadas por aquellas con suficiente inteligencia y determinación». La directora abrió el libro en una página al azar, revelando ilustraciones detalladas de plantas y hierbas acompañadas de texto escrito en una caligrafía elaborada. Pero había algo más en las páginas. Diagramas que parecían representar el cuerpo humano con líneas y puntos marcados en ubicaciones específicas. «Las alumnas seleccionadas para esta educación avanzada», continuó doña Remedios, «aprenden a usar estos conocimientos para asegurar el éxito de sus futuros matrimonios, para mantener la salud de sus familias, para resolver problemas que la sociedad convencional no puede abordar». Valentina sintió que su boca se secaba por completo. ¿Y si una alumna no desea recibir esta educación avanzada? La sonrisa de la directora se desvaneció completamente y sus ojos se volvieron tan fríos como el invierno. «Esa, querida niña, no es una opción disponible para quienes han sido seleccionadas. Una vez que una estudiante demuestra poseer la inteligencia necesaria, sería irresponsable permitir que desperdicie ese potencial». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina comprendió con claridad cristalina que no estaba siendo invitada a participar en algo, sino que estaba siendo informada de una decisión que ya había sido tomada sin su consentimiento. La pregunta que la había llevado hasta el despacho de la directora se respondió de la manera más aterradora posible. La escuela de señoritas ocultaba algo mucho más peligroso que secretos académicos. «Sus clases especiales comenzarán mañana por la noche», anunció doña Remedios cerrando el libro negro con un golpe seco. «Después de la cena se reportará en el aula especial de los sótanos. Y señorita Altamirano, espero que comprenda la importancia de mantener estos conocimientos en completa confidencialidad. Las mentes simples no pueden procesar estas verdades y sería lamentable que malinterpretaciones causaran complicaciones innecesarias». Valentina asintió mecánicamente sin confiar en su propia voz. Se levantó de la silla con piernas temblorosas y se dirigió hacia la puerta, sintiendo que cada paso la llevaba más profundo en un laberinto del cual quizás nunca podría escapar. «Ah, y señorita Altamirano». La voz de la directora la detuvo cuando ya tenía la mano en el picaporte. «Estoy segura de que comprende que su amiga Mercedes no posee la capacidad mental necesaria para estos estudios avanzados. Sería conveniente que evitara compartir con ella cualquier detalle de nuestras conversaciones futuras. Algunas verdades pueden ser muy perturbadoras para mentes frágiles». Desarrollo del misterio. Esa noche Valentina yacía en su cama fingiendo dormir mientras su mente trabajaba febrilmente tratando de procesar lo que había descubierto. Los conocimientos especiales de los que hablaba doña Remedios, el libro negro con símbolos extraños, la ubicación secreta en los sótanos. Todo apuntaba a actividades que iban mucho más allá de la educación convencional. Y luego estaba la desaparición de Catalina Montemayor. ¿Había sido realmente enviada a casa por enfermedad o había descubierto algo que la había convertido en una amenaza para los secretos de la escuela? Valentina recordó las preguntas incómodas que Catalina solía hacer durante las clases, su curiosidad insaciable y su hábito de cuestionar todo lo que se daba por sentado. Mercedes se movió inquieta en la cama vecina murmurando algo ininteligible en sueños. Valentina la observó con una mezcla de cariño y terror. Si las advertencias de doña Remedios eran ciertas, Mercedes podría estar en peligro simplemente por ser su amiga cercana. Pero ¿cómo podía protegerla sin explicarle los riesgos? La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Durante el desayuno, Valentina notó que había 2 sillas vacías en el comedor. La de Catalina, que ya llevaba varios días ausente, y otra que pertenecía a Elena Durán, una alumna de 15 años, hija de un comerciante de telas. Cuando preguntó discretamente por Elena, se le informó que también había sido enviada a casa por asuntos familiares urgentes durante la madrugada. 2 desapariciones en menos de una semana. Valentina sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero se forzó a mantener la calma. Necesitaba información. Necesitaba entender qué estaba sucediendo realmente en la escuela antes de que fuera demasiado tarde.
Durante la clase de historia, don Aurelio parecía más nervioso que nunca. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los libros y había desarrollado un tic que le hacía parpadear constantemente. Cuando una alumna le hizo una pregunta sobre las guerras de independencia, él la miró como si no hubiera entendido las palabras y tardó varios segundos en formular una respuesta coherente. Profesor Ibarra, se atrevió a preguntar Valentina durante un momento en que las demás alumnas estaban concentradas en sus ejercicios. ¿Se encuentra usted bien? Parece preocupado. Don Aurelio la miró con ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Se acercó a su pupitre y se inclinó hacia ella, hablando en un susurro apenas audible. Señorita Altamirano, murmuró, si usted fuera inteligente, encontraría la manera de enfermar gravemente antes de que anochezca, muy gravemente. Antes de que Valentina pudiera responder, don Aurelio se enderezó bruscamente y regresó a su escritorio, continuando la clase como si nada hubiera pasado. Pero sus palabras resonaron en la mente de Valentina como campanas de muerte. El profesor sabía algo, algo que lo había llenado de terror, y ese algo estaba programado para suceder esa misma noche. Después del almuerzo, Valentina decidió arriesgarse y buscar a Sor Adela. La encontró en la capilla, arrodillada frente al altar con el rosario entre sus manos arrugadas. La monja levantó la vista cuando sintió los pasos de la estudiante, y Valentina pudo ver que sus ojos estaban rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. Hermana Adela, comenzó Valentina con cuidado, necesito hacerle una pregunta. Es sobre algunas de las alumnas que se han ido. La expresión de la monja se endureció inmediatamente. Niña, no debes hacer preguntas sobre asuntos que no te conciernen. Las decisiones sobre las estudiantes las toma doña Remedios, y ella siempre actúa en el mejor interés de sus pupilas. Pero había algo en el tono de Sor Adela que contradecía sus palabras. Hablaba como quien recita una lección aprendida de memoria sin convicción real. Valentina decidió presionar un poco más. Hermana, ¿usted realmente cree que Catalina Montemayor estaba enferma? Ella se veía perfectamente bien el día antes de desaparecer. Sor Adela cerró los ojos y apretó el rosario contra su pecho. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente. Hay diferentes tipos de enfermedades, hija mía. Algunas afectan el cuerpo, otras afectan el alma. Y cuando un alma está en peligro, a veces es necesario tomar medidas drásticas para salvarla. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Valentina, sintiendo que estaba al borde de una revelación importante, pero Sor Adela se puso de pie bruscamente, guardando el rosario en los pliegues de su hábito. No puedo hablar más de esto, niña. Ve a tu habitación y reza por la salvación de todas las almas que habitan en esta escuela. Reza especialmente por aquellas que están a punto de enfrentar pruebas difíciles. La monja se alejó hacia la sacristía con pasos apresurados, dejando a Valentina sola frente al altar. Las palabras de Sor Adela habían confirmado sus peores temores. Algo terrible estaba sucediendo en la escuela, algo que involucraba a las estudiantes que desaparecían, y esa noche seria se turno de enfrentarlo. El resto del día transcurrió con una lentitud agónica. Durante la cena, Valentina apenas pudo tocar su comida mientras observaba discretamente a doña Remedios. La directora parecía extrañamente animada, casi jovial, como si estuviera anticipando un evento placentero. Varias veces sorprendió a la mujer mirándola con una sonrisa que destilaba una satisfacción perturbadora. Cuando llegó la hora de retirarse a las habitaciones, Valentina abrazó a Mercedes con más fuerza de lo habitual, sin saber si la volvería a ver. Mercedes, que había notado el comportamiento extraño de su amiga durante todo el día, la miró con preocupación. Valentina, ¿qué te sucede? Has estado muy callada y te veo pálida. ¿Te sientes mal? Por un momento, Valentina consideró contarle todo a Mercedes, advertirle sobre los peligros que parecían acechar en la escuela, pero las palabras de doña Remedios resonaron en su mente. Las mentes simples no pueden procesar estas verdades. Si Mercedes trataba de interferir o de buscar ayuda, podría convertirse en la próxima en desaparecer. Solo estoy un poco cansada, mintió Valentina forzando una sonrisa. Mañana me sentiré mejor. Mercedes no parecía convencida, pero asintió y se preparó para dormir. Valentina esperó hasta escuchar la respiración profunda y regular de su compañera y entonces se levantó silenciosamente. Se vistió con su ropa más abrigadora y se dirigió hacia la puerta preparándose para enfrentar lo desconocido. El pasillo estaba sumido en una oscuridad profunda, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Valentina avanzó con pasos cuidadosos hacia las escaleras que conducían al piso inferior, siguiendo las instrucciones que había recibido de la directora. Debía dirigirse a los sótanos, a esa aula especial donde recibiría su educación avanzada. Pero cuando llegó al patio interior, se encontró con una sorpresa que la dejó helada.
No estaba sola. Otras 3 figuras femeninas se movían sigilosamente por el patio, dirigiéndose hacia la misma puerta secreta que ella había descubierto días atrás. Valentina las reconoció inmediatamente. Eran Sofía Villarreal, Lucía Mendoza y Carmen Solís, todas alumnas destacadas de la escuela. Las 4 se miraron entre sí con una mezcla de miedo y curiosidad.